Smaku Yap Yap. Yap Yap. 30 años ya. Éramos tan jóvenes. Lo primero que me sale decir. Un 7 de noviembre de 1992. Te va a hacer un video donde voy a mostrar las cosas que generalmente mostramos en video, menos vinilos en este caso, donde voy a hacer casi una catarsis. Voy a contarles lo que significó para mí y seguramente lo que significó para muchos de ustedes haber visto a este señor 30 años atrás, allí en el estadio de Vélez Sarsfield, Argentina. Un antes y un después. Para siempre. Sin este señor, en Argentina, en el 92, hubiera habido shows de Stones en el 95 y después en el 98, 2006, 2016. ¿Te lo preguntaste? Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas a este en Rolling Stones Records e iremos escuchando lo que podamos de lo que fue esa presentación 30 años atrás en el Coca-Cola Rock Festival, donde se presentaron algunos otros. Bueno, vamos a mostrar recuerdos de aquellos años, de 30 años atrás. Andá suscribiéndote al canal, que es de manera gratuita, por supuesto, y te pedimos también la colaboración para que te unas como miembro de nuestro canal, ya que YouTube habitualmente no, nunca monetizó nuestro contenido. Así que si querés sumarte como miembro del canal, nos darías una mano importante como para que podamos seguir al menos el año que viene. El objetivo fue siempre hacer todo este año, todo el 2022. E intuíamos cuando empezamos con esta aventura en febrero que íbamos allá a andar, que YouTube nos iba a aportar algo, no sé, algunos centavos de dólar, pero no nada. Primero tenés que cumplir con que tu canal sea monetizable y con eso estar varios meses subiendo y subiendo y subiendo. Cuando es monetizable tampoco te dan moneda, ni billete, ni de forma física, ni virtual, ni bancaria, ni nada. Así que dependemos mucho del aporte de todos ustedes. Gracias con lo que puedan sumarse a esta aventura. ¿Qué Richards en Argentina? Vamos a escuchar cómo empezaba esto. Así empezaba esto. Sí. Con Take It So Hard. Así empezó el show. Y siguió con... Voy a poner un poquito más atrás. Ahí, esperen. Ahí. Así escuchamos. Les voy leyendo todas las revistas y diarios de la época. Estamos escuchando este histórico bootleg de Richard. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, maestro. De nada. Yo no soy de Buenos Aires, pero estábamos en Buenos Aires en ese momento. Así que muchas gracias. Y de entrada, segundo tema, Aileen. Un sonido increíble, impresionante. Es un show todo grabado de consola, descomunal. Estas son las cosas y muchas otras que les enviamos a los que son miembros del canal y también suscriptores de nuestro otro programa Clásicos en Vinilo que hacemos en radio aquí en Comodoro Rivadavia. Tengo mucho para mostrar. Tengo la entrada ya, la vieja y querida entrada. Tengo el calco que te daban. Tengo un afiche allí que lo reforcé atrás con papel más firme porque es un papel que se iba deteriorando con el tiempo. Y con los años también pude ir consiguiendo otras entradas y repetidas, digamos, de otra gente, usadas, por supuesto, cortadas, de lo que fue el concierto. Keith Richards condenado por los Stones, dice acá. Y voy a tener que usar mucho las gafas, los lentes en este video porque va a haber mucho para leer. Condenado a ser Stone,
A los 50 años, Keith Richards, un hombre que se las arregló para sobrevivir a cambios, modas y excesos, sigue manteniendo una vigencia individual más allá de su condición de Stone. Sin embargo, y a pesar de un nuevo disco solista, Main Offender, el músico se considera un prisionero de lujo, condenado a ser Stone. De esta revista la pelo. De ahí esto. Bastante ahí para leer. Acá. Y habla de lo que iba a ser el nuevo disco y de lo que iba a ser su presentación en Vélez Sarsfield. Sigo con qué. Bueno, el show de Richards. Ahora tengo otro bootleg por acá y les voy a comentar cuáles fueron las canciones que Keith interpretó. E iremos y las podemos ir escuchando poquito a poquito, así. Así de a poquito, por lo menos. Esos pedacitos a ir hablando arriba para que no tengamos problemas de copyright. Un show increíble. Si sos miembro del canal te lo enviamos. Te enviamos todo lo que quieras de Keith Richards, de Mick Jagger, de Ronnie, de los Barbarians. Todo lo que habitualmente ves en el canal. Un poquito más. Gimme Shelter. Para mí fue el primer gran impacto de mi vida, aparte de estar frente a un Stone. Escuchar un tema de los Rolling Stones ahí. Gimme Shelter. No me lo esperaba. Yo no entendía nada. Estaba en una nebulosa total. Yo les cuento que vivo en Comodoro Rivadavia a casi 1900 kilómetros de Buenos Aires y que en aquella oportunidad y gracias a una familia amiga que vivía en Capital Federal, ellos me pudieron conseguir la entrada. Yo hice todo esto sin que lo sepa mi madre, con quien vivía por entonces. Sí lo sabía mi padre. No lo sabía mi madre, ni mis hermanos, ni mis amigos, nadie. Yo iba a quinto año del colegio, un pibe de 17 años. Y cuando me enteré que venía un Rolling Stone a Argentina, del que conocía muy poco de su discografía, conocía sí sobre Toki's Chip, pero de Main Offender cero, total. No sabía nada de lo que era Main Offender, un disco que había salido pocos días antes y yo no lo tenía todavía. Y recuerdo el colectivo que por aquellos años tardaba entre 25 y 26 horas más o menos tardaba en llegar a Capital Federal. Creo que más o menos sigue tardando lo mismo. Salía a las 8, 8 y media de la mañana de la terminal de colectivos de aquí y de buses. Y llegué el mismo 7 de noviembre, salí un viernes a la mañana y llegué un sábado a la mañana. Llegué y pregunté, disculpe, llegué a Retiro, ¿no? Necesito llegar a la cancha de Vélez Sarsfield. Pero pibe, estás re lejos. ¿Y cómo hago? ¿Puedo ir caminando? No, es una locura. Pero bueno, yo no tenía más dinero, nada. Tenía que encontrar a la gente que me había comprado la entrada, que camino a Vélez Sarsfield, quedamos en un encuentro. Yo de ahí me fui caminando, a los que conocen Buenos Aires bien, hasta la avenida Rivadavia. Y de ahí la avenida Rivadavia, todo caminando hasta Vélez. Eran cientos de cuadras, no sé cuántos fueron. Pero tenía 17 años, era un pibe. Y este era de día, un sábado. Así que en el camino, creo que por la zona de 11, si mal no recuerdo, me encontré con esta gente, le devolví el dinero de la entrada que ellos habían pagado. Me dieron la entrada y a partir de ahí seguí camino hasta Vélez Sarsfield, que no sé cuántas cuadras eran. Llegué antes de que abrieran el estadio y todo. Creo que al tipo mediodía ya estaba por ahí. Los recuerdos son como algo difusos hasta que pude entrar y finalmente ver todo lo que fueron los shows previos. Y cuando llegó el momento para acotar, ¿no?, lo de Gimme Shelter, quedé totalmente impactado. Este show provocó un antes y un después en mi vida. Cuando salí de ese concierto y me fui de nuevo caminando hasta Retiro, pasé la noche ahí casi sin dormir obvio, y esperé al colectivo del bus de vuelta. Parás otras 24 horas aquí a mi ciudad, Comodoro Rivadavia. Los recuerdos son difusos, pero por suerte está el DVD, está el show, bootleg, que te ayuda a recordar más o menos qué es lo que pasó.
lo que yo tenía, lo único que tuve bien en claro es que, me emociono cuando recuerdo, es que sabía que ese muchacho me había cambiado la vida para siempre, me la había enderezado, me la había mejorado, me había marcado un rumbo musical que se transformó en algo personal. Esto va mucho más allá de la música. Es una pasión que ustedes me saben entender. Es una pasión inextinguible, una adicción de la que uno no quiere retornar. Y a partir de ahí me seguí metiendo más en el mundo Rolling Stones. En el 93, en el verano del 93, compré Main Offender, recuerdo, cassette. Y ahí lo empecé a compartir con mis amigos, con mis compañeros, después de haber venido del viaje de fin de curso en Carlos Paz. Pero con la mala noticia, que yo ya la sabía, de que justo esos días, ese viernes que yo falto al colegio para escaparme al show de Keith Richards, que mi madre se enteró cuando yo volví, se enteró cuando yo me había ido, que no había ido al colegio y no había vuelto a mi casa, ¿no? Ahí se enteró y bueno, un poco de reto, pero ya tenía 17. Yo, ahora vas a tener que rendir en diciembre, en marzo, era así en esos años. Y bueno, no me importó tener que estudiar durante el verano por haber visto al maestro, al más grande de todos. El espíritu de los Stones en Argentina, Keith Richards, y a partir de ahí empezó esto, a tener estas cosas, uno las tenía así, pegadas en la pared del cuarto, ¿no? Empezó el fanatismo, empezó la adicción. También lo conseguí así con los años. Lo puede consultar a Javier de Rolling Stone Rarezas, que suele tener todo este tipo de material también. Así era el histórico, así. Y con los años también se podía conseguir así. Este show de Argentina. Escuchemos un toque más, ahí. Como me gustaría compartirlo todo con ustedes, pero lo escuché 1001 veces y bueno, después de los Rolling Stones, los Expensive Wagners es mi segunda banda de cabecera, así que amo a este hombre. El DVD, super bootleg, pero super bootleg. Take It So Hard, Eileen, Running Too Deep, Gimme Shelter, Yap Yap, How I Wish, el Triple 9, Body Talks, Demon, Time Is On My Side, otro. Cuando lo escuché me acuerdo. Escuché un tema de los Rolling Stones en vivo, increíble. Before They Made Me Run, otro. Hate It When You Leave, la introducción a la banda. Too Rude, que no lo conocía, recuerdo en esa época. Wicked As It Seems, Will But You Want, Happy, sí lo conocía, Happy, Whip It Up y Connection. Y esto que tiene extras, como fue la entrevista que le hizo Juan Carlos Badía a Juan Alberto Badía. Es que acá dice Juan Carlos Badía. Le juro que acá te dice Juan Carlos Badía Interview, Juan Alberto Badía. Entrevista de Bobby Flores para la Rock and Pop, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, no lo soñé. Sacudió Buenos Aires. Joe Cocker y Brian May mostraron su dignidad. B-52 y Paralamas, el colorido, ratones, guarros y decadentes tuvieron que soportarlo. No lo soñé. Kid. Y esta revista que salían por aquellos años. Fines del 92 y todo lo que era el Coca-Cola Rock Festival, que esta revista tenía un poco de todo, de personajes de la televisión, personajes del cine, tenían mini pósters. Aquí hay un póster de Bon Jovi, un póster de Kurt Cobain, de Brian May, todos los que estuvieron, todos no, algunos de los que estuvieron en el Coca-Cola Rock Festival. Qué fantástica esta fiesta, un poco de satisfacción. Acá, un poco de satisfacción. Kid en Buenos Aires, el mítico guitarrista de los Rolling Stones, sedujo el sábado a la noche a las más de 40.000 personas que se reunieron en Vélez para escuchar algunos clásicos de la mano de su banda solista. Y muestro también acá lo que fue la conferencia de prensa en el Sheraton Hotel. Voy a mostrar esto. Lo tengo muy bien conservado, lo he tenido siempre. Para mí es oro en polvo, así que estas cosas para mí valen igual o más que esa guitarra.
por ejemplo. Ahora les cuento un poco sobre la viola. Yo no entiendo nada de guitarras, no sé tocar ningún instrumento, ni las congas, nada. No sé tocar nada, ni la armónica, nada. Así que mi envidia, sana o insana, para los músicos que saben tocar esa guitarra. Yo no es mi caso. El Coca-Cola Rock Festival y la entrada, que en aquellos tiempos era así. Show 1, show 2, show 3. Y acá, que dice, los artistas serán anunciados por los medios de comunicación. Sábado 7 de noviembre de 1992, Estadio Vélez Sarsfield. Nada más. Y así salían para el show de Nirvana, que había estado una semana antes, si mal no recuerdo. Y Brian May y todos los que se presentaron por allí. Estas cosas las habrán visto más de una vez. Muchas de estas imágenes se suelen usar para los bootlegs. Incluso se usaban también para las revistas de aquellos años. Escuchemos esto. Oh. Para dejarlo todo, ¿no? Oh. Un sentimiento Steve Jordan. Dios mío, qué lindo. Qué lindos recuerdos. Me voy a emocionar. Bueno, el video este va a durar 50 minutos si no me apuro. Kid en la 13:20. Acá. Te doy tiempo para que te suscribas y te muestro algo más sobre aquel material de 1992 de Kid en Vélez. El show que nos mejoró la vida a muchos, que nos marcó un camino a seguir. Hablo por mí, ¿no? Obviamente, pero involucro a muchos amigos que sienten lo mismo. Y que sin este show, sin Richards en Argentina, sin él, algo atemorizado tal vez por la gran cantidad de gente que estaba en Vélez, esperándolo a él, sí, fueron por él. Más allá de que los Ratones estaban en su mejor momento, con Fieras Lunáticas que había explotado y que casi que podrían haber llenado un Vélez ellos mismos, mucha gente fue por los Ratones. El hecho de que hayan ido a buscar a Joe Cocker, que había tocado el día anterior, si mal no recuerdo, que lo vayan a ir a buscar como para que Kid se tranquilice un poco más y que finalmente salga al escenario y la rompa. Aunque tal vez es un mito eso de Kid Richards nervioso. Puede ser. Tal vez algunos dicen, ¿no?, que si uno pierde los nervios o esa adrenalina, ansiedad previa a actuar o a desarrollar lo que es tu arte, tu pasión, bueno, habría que retirarse, cosa que Kid por suerte nunca hizo. Te doy tiempo para que te suscribas. Y voy a mostrar un poco más, que seguramente me tendré que poner las gafas porque si no, no voy a leer nada. Voy a leer, pero todo borroso, poco y nada. ¿Qué diario es este? Clarín. 13 de noviembre del 92. Cuando llegó todo acá, ahí empecé con esta manía, después de este show empecé con esta manía de buscar todos los diarios. Hasta el día de hoy. Estos diarios que llegaban obviamente aquí, hasta hace poco llegaban todos los diarios. Tras los pasos de Kid, vida y milagros de un Stone en Buenos Aires. Un tornado arrasó mi ciudad. Kid Richards, el máximo emblema de rock and roll. Coincido. Dejó antes, durante y después de su concierto en Buenos Aires un puñado de imágenes, anécdotas dignas de ser rescatadas. Kid con fotos de la conferencia de prensa, ahí. La guitarra de los Stones sacudió la noche en Vélez. Kid Richards ovacionado por 45.000 personas. ¿Qué más? Generación X. ¿Qué dice Generación X? Una historia de sexo, rock and roll y drogas. Kid Richards, el guitarrista y fundador de los Rolling Stones, sacudió a Argentina. Escúchenlo, siéntalo, archívese y guárdese para siempre tan magnífico recuerdo. El 7 de noviembre, Kid Richards, un Rolling Stones de pies a cabeza, en cuerpo y alma, estuvo en Argentina acarreando el pasado más apasionante y brillante de la historia de rock, de lo que fue, es y será. En esta nota te presentamos las instantáneas de la vida de los creadores del sexo, droga y rock and roll y el cuento de un hombre que soñó con convertirse en el guitarrista más grande de rock, que lo consiguió y sigue y seguirá.
por siempre, siendo el más grande. Yo, Argentina's okay. ¿Argentina? ¿Es ok? ¿Cómo? ¿Cómo, Kid? ¿Cómo? ¿Cómo, Kid? ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Cómo, Kid? ¿Qué decías? Cielo nuevo. Yo, Argentina's okay. Y sí. All right. Right. Move out of here. Kid, que usaba palabras en italiano, ¿no? Muchas veces. Señorita, dijo más de una vez. Amigo, señorita, decía entre las canciones. Rescate emotivo. Kid Richards, Joe Cocker, los Rolling Stones. Y dijo, amigo. Entiendan que no puedo dejar las canciones. Fue una cuestión de copyright. Generación X. Brian May, todo lo que fue el Keith Richards, el rock está de su lado. El arte de ser y no ser un Rolling Stone. Keith Richards, paso a paso, un Stone en Buenos Aires. Suplemento, sí. Keith Richards descendió de los cielos. Los ratones paranoicos pegaron el grito. Dios existe. Finalmente llegó la noche tan esperada por miles y miles de incrédulos, 13 y 20, y unos cuantos nostálgicos de los 60s. Un Stone, el alma mater de los Rollings, así dice, y mito viviente de rock and roll, pisaba por primera vez las tablas argentas para ofrecer un concierto de aquellos en el que no faltó nada, especialmente varios de los clásicos que hicieron inmortal a la banda británica. Pero la mano previa, además, vino muy fuerte, con unos ratones paranoicos inspiradísimos y un Papo a toda prueba, totalmente. Y además vimos a los ratones y vimos a Papo, que Juan se lo invitó, y estuvo Papo allí, lo que fue toda una sorpresa. Al menos, claro, no estaban anunciados, recuerdo. Yo recuerdo que iba a estar Ratones Paranoicos, es lo único que recuerdo. De lo que alcancé a ver en algún noticiero de televisión antes de ir para allá. Bueno, los Rolling Stones pueden llegar a convertirse en una prisión, dice Kid. Acá la foto en el Sheraton, la terraza del Sheraton, ¿no? Con los Spacey Winos. Ahí. Finalmente Keith Richards, 5 de noviembre del 92, Diario de la Nación. No saben lo que tuve que buscar para encontrar todos estos archivos porque están todos mezclados con todos los de Rolling Stones y estuve bastante, pero como sabía que antes del 7 de noviembre de este 2022 tenía que publicar este video, busqué un Stone en Buenos Aires. Buenos Aires a ritmo del corazón Stone. Keith Richards fue ovacionado por alrededor de 45.000 personas en una emocionante jornada que se recordará como la primera actuación de un Rolling Stone en nuestro país. De un Rolling Stone en actividad, claro. Varios dirán, no, pero Mick Taylor en el 90. Cierto, pero Mick Taylor ya no pertenecía a los Rolling Stones. No hace falta que lo aclare. Y voy a ir cerrando este video muy particular el día de hoy. Recordando que si Kid no le hubiera dicho, primero, gracias al público argentino y de los que vinieron de otros lados, que colmó Vélez. Segundo, gracias a eso y que fue un éxito, y que él venía de actuar en los teatros pequeños, en la gira de Toki's Chip, en el Palladium, que son cuántas, 3.000 personas, entran 2.500, no sé, no recuerdo bien la capacidad, pero todos estadios cerrados, a venir y hacer un estadio gigante en la primera actuación, en la apertura de la gira Main Offender, que fue en Argentina y después se fue a Europa. Bueno, más allá de que vendría de todo lo que había sido la Steel Wheels y la Urban Jungle Tour y lleno total 89-90, es sabido, al frente Mick, él refugiándose con Ronnie, con Bill y con Charlie atrás, pero acá había que ir al frente de nuevo. Y encima ante 40 o 45.000 personas. Si no le hubiera dicho a Mick, tenemos que incluir a ese país en nuestra próxima gira, ¿hubieran venido los Stones si no hubiera existido Vélez 92? Pregunta que les dejo en los comentarios. Para mí, yo creo que tarde o temprano Sudamérica iba a estar. Pero también se venía amagando desde el 75, que Sudamérica iba a estar incluida en la gira de los Stones y eso no pasaba. Aunque es cierto que en los 90 se abrió el panorama y vinieron grandes artistas que nunca imaginamos que iban a venir. La guitarrista de los Stones habló en Nueva York con Clarín antes de su primera visita a la Argentina. Keith Richards a solas
Suplemento sí, 30 de octubre del 92, cuando recién se había publicado Main Offender. Y este, si yo paro de tocar, los Stones dejan de tocar. Y todavía pasa, ¿no? Hasta el día de hoy. Y todavía pasa hasta el día de hoy. Y diferentes recuerdos, entrevistas, palabras, que podríamos estar toda la tarde, toda la noche, a un video que podría durar 5 horas si seguimos así, pero no nos alcanzaría la batería de la cámara. Hemos dejado de fondo algunas canciones de Toki's Chip y Main Offender que se interpretaron allí. Casi todo Main Offender, creo que salvo Words of Wonder, todo Main Offender se interpretó, ¿no? ¿Fueron 9? Más algunos temas de Stones. Qué ganas de escuchar el concierto. Ahora, cuando termine el video, anda a escuchar este show. Y si no lo tenés, si lo querés y querés mucha más discografía de Rolling Stone, de Keith Richards, de Ronnie, de Jagger, de Bill Wyman, todo, New Barbarians, colaboraciones y cualquier material inédito u oficial de los Rolling Stones, de toda su época, hacete miembro de este canal donde dice unirse ahí y te podés sumar ahí en la membresía 3, la que dice membresía Keith, nivel Keith, justamente. Suscríbete ahí, unite ahí y podés obviamente ser miembro de este canal y te enviamos toda la discografía que vos quieras. Algunos mencionaron, pero yo no tengo tarjeta de crédito, no me puedo sumar. Algunos están como suscriptores y miembros de este canal gracias a Mercado Pago también. Así que cualquier cosa nos avisan. Soy César Barzais de la Patagonia Argentina. Me ha sido conmovedor este video, el más emocionante que yo he hecho. Mire, golpeo el micrófono, todo. ¿Por qué? Porque me vienen momentos a la cabeza de esa juventud. De esa juventud, de cuando tenía 17 años. Y cuando escuché este tema, es Happy. Mirabas a los de al lado, es Happy. Sí, claro, uno no sabía, yo no sabía qué hacía y qué no hacía Keith Richards en solitario. No había visto un show de él, ni por TV, ni tenía video, no tenía nada. Acá fue el puntapié. El puntapié, parecía, ahora llego y el año que viene a laburar y estudiar porque hay que comprarse discos de Keith Richards y de los Rolling Stones, que son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por acompañarme en este video. Gracias a los que se han sumado como miembros del canal, Matías, Ana, Martín. Gracias a Rafael, como siempre, por todo lo que es el diseño gráfico. Habrán visto la espectacular miniatura de este video y las que hace habitualmente. Y un abrazo grande a nuestro amigo de Glimmer Stone. Les recomiendo ese canal para ver los mejores shows de los Stones. Están ahí, en Glimmer Stone. Visiten ese canal. Hasta la próxima.